todo esto que creo yo el Señor me ha llamado, y oro que Dios siga bendiciendo la predicación de su palabra. Así que si me acompañas ahora sí, vamos a orar, familia. Padre Dios, venimos delante de ti nuevamente con gran deseo de conocer más de ti. Padre, deseamos que tu palabra siga siendo predicada, pero no simplemente predicada para ser escuchada, pero que por el poder del Espíritu Santo que mora en cada creyente verdadero y genuino, el poder de tu palabra haga el efecto de tu palabra, y es transformación, es cambio, es llevarnos de escuchar para guardar, de escuchar para obedecer. Así que Dios, rogamos que en esta mañana, por poder tuyo y para tu gloria, como dices en Isaías, por amor mío lo haré, porque no daré mi gloria a nadie. Así que Padre, por amor tuyo, por amor a tu gloria, obra hoy vida en nosotros, transformación en nosotros, esperanza en nosotros, arrepentimiento en nosotros, confianza en nosotros, fe en nosotros, porque cada una de estas cosas, Señor, es regalo tuyo. Así que ven y ayúdanos, por favor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. John Fox es un reconocido autor, mayormente por su libro escrito sobre las voces de los mártires. En este libro, él relata la historia de hombres y mujeres, discípulos fieles de Jesucristo, que fueron asesinados por su fe en Cristo. Y dentro de este relato, es un libro que lo pueden adquirir, está en español, en inglés, The Voice of the Martyrs, o La Voz de los Mártires. Este librito, que es increíble porque tiene el relato de tantos hombres y mujeres que dieron su vida por Cristo, pero dentro de este relato, él cuenta la historia de cómo fue el asesinato de Marcos. Déjame leerte una porción de cómo es que Marcos fue asesinado. Y ahorita voy a explicarte por qué estoy leyendo Marcos, aunque en las pantallas ya está mostrando nuestra nueva serie. Así que fíjate lo que dice él. Marcos fue atado con cuerdas y arrastrado por las calles empedradas de Alejandría hasta que su cuerpo fue desgarrado, herido y gravemente lesionado. Pero no es todo esto. Tras una noche en prisión, se repitió el mismo trato hasta su muerte. Ahora, la voz de los mártires no clama, o no se supone que tienen que hacer esto, aunque nosotros lo hacemos. La voz de los mártires no gritan, por así decirlo, no claman para que tú y yo entonces pongamos nuestra mirada y los aplaudamos y de alguna manera les miremos a ellos y hagamos dos categorías de discípulos. La categoría de los mártires y la categoría de aquellos comunes y corrientes discípulos como tú y como yo, como que no, nosotros no podemos hacer tal cosa. No, lo que hace la voz de los mártires, o lo que se supone que tienen que hacer, ¿sabes qué es? Ellos gritan. Su sangre sigue siendo viva y firme, y por el resto de la historia de la iglesia los mártires serán escuchados en ese sentido, serán leídos en ese sentido. Pero ¿sabes para qué es que la voz de los mártires está? Para que precisamente su voz nos ayude no a mirarles a ellos. La voz de los mártires está con el propósito de que tú y yo pongamos nuestra mirada en aquel por el cual ellos dieron su vida, y es Jesús. La voz de los mártires nos apuntan no a simplemente ciudadanos de dos categorías, los más espirituales, los menos que estamos aquí, que yo no sabía si yo doy mi vida por Cristo, pero no, la voz de los mártires lo que hace es apuntarnos una y otra vez a Cristo. Ahora, con esto en mente, entonces, ¿cómo respondemos y cómo respondes tú ante las aflicciones del día a día? ¿Cómo respondes? Obviamente estoy siendo consciente que en nuestro día la aflicción de persecución posiblemente sea una persecución de tu perfil de Facebook, pero no de tu vida llevada a un lugar para ser acabada en ese instante. Entonces, dos cosas completamente diferentes, pero digamos, cómo tú lidias, cómo tú luchas con la aflicción del hoy. No simplemente esto, ¿dónde tú buscas tu identidad y seguridad ante el sufrimiento? ¿A dónde acudes? ¿A quién acudes en medio del sufrimiento? ¿A dónde vas? ¿Qué haces con el sufrimiento? Ahora, estas dos preguntas jamás serán contestadas bíblicamente a menos de que tú contestes las próximas preguntas. ¿Cuáles son? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? Honestamente, familia, ¿conocemos quién es Cristo? O sea,
bíblicamente podemos dar una respuesta. Si tú pudieras hacerme un favor, toma tu Biblia en este momento. Agarra este libro en tus manos. Bíblicamente tú puedes dar una respuesta de quién es Cristo acá. O sea, bíblicamente, si alguien te preguntara quién es Cristo, tú y yo no vamos a asumir, no vamos a decir, bueno, yo pienso, yo creo, a mí me dijeron. No, 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 no. ¿Qué es lo que la Biblia dice que quién es Cristo? ¿Quién es Cristo, familia? Según la Biblia, no simplemente es quién es Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Creyente, particularmente tú, si eres creyente y estás aquí, ¿qué hizo Cristo? Quizás nos visitas y la primera vez nunca has escuchado de Cristo o posiblemente has asumido quién es Cristo. Particularmente le pregunto al creyente. Si tú no conoces a Cristo, gracias, qué bendición que estés aquí. Te vamos a presentar a Cristo, obviamente, pero el domingo para la iglesia se supone, tú creyente, ¿quién es Cristo? ¿Qué hizo Cristo? No simplemente quién es, qué hizo, pero ¿dónde está Cristo hoy día? ¿Dónde está Cristo hoy día? ¿Y cómo vives entonces para Cristo hoy? Ahora, todas estas preguntas van a tener su sentido y su respuesta mientras que caminamos en el Evangelio de Jesucristo según Marcos. Eso no vamos a caminar, familia. Y no te voy a decir ni siquiera cuánto tiempo vamos a pasar para que no te asustes. Pero para que no te alarmes, pero más que eso, vamos a pasar mucho más tiempo evaluando bíblicamente a este Cristo glorioso presentado en el Evangelio de Jesús según Marcos. Pero antes de entrar ya, lo que yo pretendo hacer en esta mañana para darte una idea hacia dónde voy es, quisiera elevarte a por lo menos 12,000 pies de altura, 12,000 metros de altura. ¿Para qué? Bueno, para que a partir del próximo domingo aterricemos ese avión y comencemos a caminar capítulo por capítulo para lograr entender y contestar estas preguntas. Nuevamente, el foco, el fin de cada reunión, y por favor no pretendas que vas a conocer a este gran Salvador con 45, 50, 1 hora los domingos. Vamos a caminar. Pero yo te exhorto, ve a casa, empápate de la Biblia, lee la Biblia, apaga Netflix, apaga Facebook, apaga Instagram, apaga lo que sea que estés viendo, la televisión, la radio, apaga todo esto. Que Dios nos muestre en su palabra quién es este gran Salvador. Entonces vamos a caminar hoy en día por un marco de lo que yo quiero ayudarte a entender, un bosquejo para que respondamos 3 preguntas como de manera de introducción a lo que será nuestros próximos domingos de aquí en adelante. Vamos a ver 3 preguntas. Uno, ¿quién fue Marcos? Porque si vamos a entender quién es Jesús, tenemos que entender primero quién es Marcos, de aquel que nos apunta y nos recuerda quién es Jesús. Entonces vamos a regresar no al personaje principal, porque Marcos no es el personaje principal, es Cristo. Pero vamos a comenzar primero que todo entendiendo quién fue Marcos. Número 2, vamos a ver para quién escribió Marcos, porque una audiencia específica, una audiencia en particular. Por último, ¿por qué entonces escribió Marcos? ¿Quién fue Marcos? ¿Para quién escribió? ¿Y por qué escribió? Ahora, ¿por qué hago esto, familia? Tú dirás, pero no estamos en un salón de teología, no estamos en un seminario. ¿Por qué debemos estudiar la palabra de tal manera? ¿Sabes por qué? Porque estoy sorprendido, familia. ¿Cuántos de nosotros no sabemos estudiar la palabra? Y tenemos que empaparnos nuevamente de ella. Tenemos que llenar y entender que Dios nos ha dado un libro con una mente específica, un propósito específico y con escritos diferentes o escritores diferentes, 66 libros con un mismo hilo. Y a menos de que tú entiendas ese hilo bíblicamente, no vas a poder entender quién es Dios, quién Dios es. Entonces, primero todo, ¿quién fue Marcos? Ahora, antes de comenzar entonces nuestro estudio, yo quiero darte esta dirección para ayudarte a entender, para que tú puedas ver claramente con una convicción plena. Yo no quiero simplemente apelar a ciertas tradiciones que posiblemente vienes y traes a la iglesia. Yo ni siquiera quiero que tú vengas con ideas previas, aunque todos tenemos estas ideas previas. Yo quisiera que por la gracia y el poder del Señor pudiéramos venir a la Biblia de aquí en adelante con esta condición. Señor, mi corazón está aquí. Ayúdame a entender lo que tu palabra dice. Ayúdame, Señor,
Ayúdame a ver con claridad y precisión y con convicción lo que fue escrito sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para darte una idea, Marcos escribe, obviamente, sobre la vida de Jesucristo. Es lo mismo que hacen otras tres personas más. Está Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos se le conocen como los cuatro evangelios. No que hay cuatro evangelios, pero hay cuatro personas que relatan el evangelio. Este artículo es específico e importante, el evangelio del Señor Jesucristo. Son cuatro evangelios que relatan el evangelio de la persona de Jesucristo, quién Él es, qué hizo y dónde está y lo que está haciendo en este mismo instante y en este mismo momento. Sin embargo, no simplemente son estos tres, pero entre estos cuatro, hay tres que conocemos como los evangelios sinópticos. ¿Por qué es tan importante esto? Bueno, nuevamente, ¿sabes por qué te quiero ayudar a entender todo esto? Porque a veces podemos pensar y asumir que pues, el laico, por así decirlo, el discípulo, no tiene que saber todos estos términos. Lamentablemente te vas a meter en tantos lugares que te van a decir estos términos y te van a confundir completamente. Entonces, sinópticos, brevemente lo que quiere decir es vistos en conjunto. Son estos tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, son tres relatos de la vida de Jesús que al ponerlos en conjunto, vistos juntos, te vas a dar cuenta que sus eventos son muy similares, diferente a Juan, pero estos tres están de cierta manera escritos de tal manera que tú los colocas, Mateo, Marcos y Lucas, y pudieras ver cada historia relatada casi de la misma manera. Por lo tanto, se llaman los evangelios sinópticos. Sin embargo, la historia de la iglesia ha mostrado que Marcos fue el primer evangelio escrito sobre la vida de Jesús. Es Marcos quien toma esta iniciativa, por así decirlo, de arrancar este relato de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Es Marcos entonces quien toma esta primera oportunidad de evangelista de anunciar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y los otros demás, principalmente Mateo y Lucas, adaptan y adoptan esta información de Marcos, no porque la van a cambiar, porque Marcos no estuvo correcto, sino lo que hacen es adaptarlos para una audiencia en particular, con un propósito particular, diferente al de Marcos, pero prestan de ahí y obviamente relatan lo mismo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, con toda esta introducción, entonces, si Marcos fue el primero que escribió el relato de la vida de Jesús, la pregunta del millón es, ¿de dónde saca Marcos esta información? Ahora, para decirte una vez, Marcos no fue un apóstol. Marcos fue un discípulo que posiblemente ni siquiera caminó con el Señor Jesucristo. Entonces, ¿de dónde es que saca Marcos tal información sobre la vida del Señor Jesucristo? Bueno, históricamente, y lo vamos a ver hoy en la Biblia, porque no lo quiero que lo veamos por historia, en la Biblia es mejor, ahí está la respuesta de todo. Entonces, si vamos a ir a la historia de la iglesia, nos vamos a dar cuenta que la tradición habla y muestra que Marcos sacó la información o la escuchó y la aprendió del apóstol Pedro. Entonces lo que vamos a ver entonces es obviamente a este Pedro discipulando a este Marcos y este Marcos por la gracia de Dios dándonos ahora todo lo que tenemos en cuanto al evangelio del Señor Jesucristo. Ahora lo dice este William Lane, un teólogo, una tradición ininterrumpida afirma que el evangelista estuvo íntimamente asociado con el apóstol Pedro y que los contenidos de este evangelio dependen significativamente del mensaje que proclamó Pedro. Ahora bien, yo quiero que tú vayas conmigo a recorrer brevemente la historia de la vida de Marcos. ¿Quién fue él bíblicamente? ¿Dónde nosotros lo vemos? ¿Dónde es que está según Marcos? ¿Dónde está este hombre? Bueno, yo quiero caminar contigo para mostrarte nuevamente que esto escrito por Marcos fue enseñado a Marcos. Y lo que quiero hacer más tarde es ayudarte a entender la importancia del discipulado. Entonces, para esto, yo quiero que vayas conmigo brevemente a un relato de la vida de Juan Marcos, porque ese era su nombre completo. Comencemos en Hechos 12. Hechos 12, versículo 12. Déjame darte brevemente el contexto. Pedro está en la cárcel, está la iglesia primitiva. Pedro, principalmente uno de los voceros de la iglesia primitiva, es llevado entonces a la cárcel y estando en la cárcel, una obra única del Todopoderoso Dios le libra por medio de un ángel. Lo libera y lo saca de la cárcel. Ahora bien, sigamos leyendo entonces ahora sí en Hechos 12, 12. Al darse cuenta de esto, fue a la casa de María. ¿María quién? La madre de Juan. ¿Quién Juan o cuál Juan? Llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban.
se conoce o se sabe que la familia de Marcos era una familia muy importante para la iglesia primitiva. O sea, era una familia que estaba ahí presente. Era una familia que abrió las puertas de su casa para que el evangelio se proclamara. Seguramente Marcos obviamente creció en este ámbito de su familia, siendo visitada por Pedro para proclamar el evangelio. Posiblemente Pedro lo conoció entre más jovencito, escuchando el evangelio. Bueno, esto es lo que estamos viendo sobre la vida de Marcos. Ahora, más adelante en el versículo 12, capítulo 12, versículo 25 dice, Bernabé, y vamos a ver por qué Bernabé es importante, Bernabé y Saulo, es decir, Pablo, regresaron de Jerusalén después de haber cumplido su misión, llevando consigo a Juan, llamado también Marcos. Marcos, influenciado y discipulado de alguna manera por Pedro, influenciado y discipulado de alguna manera por Bernabé y por nada más y nadie menos que Pablo, Saulo. En el capítulo 13 de Hechos, versículo 5 dice, al llegar a Salamina proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Si tú has estado leyendo Hechos como lo acabamos de hacer, te das cuenta que Juan era Marcos, Juan Marcos. Más adelante en el versículo 13 del capítulo 13 dice, Pablo y sus compañeros navegaron desde Pafos y llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan se apartó de ellos y regresó a Jerusalén. Yo creo que ya sabes más o menos esta historia de la gran separación. Bueno, leamos ahora el capítulo 15, versículo 39. Se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, y Pablo y Saulo los llevó a Silas. Esta gran división, esta gran separación. Ahora, tú te preguntas, ¿por qué Bernabé se llevó a Marcos? Por varias razones, pero una de estas yo creo que era porque era su primo. Fíjate lo que dice Colosenses, es 15:39. Se produjo un desacuerdo. Más adelante lo vamos a ver, perdón. Colosenses 4:10. Aristarco, mi compañero de prisión, les envía saludos. También Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual ustedes reciben instrucciones. Si va a verlos, recíbanlo bien. Ahora, hubo esa gran división por Marcos. Saulo se separa de Bernabé por Marcos. Lo que encontramos acá entonces es que posiblemente el primo Bernabé me dijo, yo me llevo a mi primo. Pero no solamente eso, sino que creemos a lo largo de lo que vamos a ver más adelante, es que hubo una reconciliación. Es lo más bonito de esta historia. Nos quedamos con la división, nos quedamos con la separación, pero se nos olvida lo que Dios hizo. Porque eventualmente lo vamos a leer, cómo es que Pablo reconoce la obra de Marcos y le dice, me es de gran ayuda. Fíjate lo que dice ya Filemón 24, también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Según de Timoteo 4:11, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Pero ¿por qué es que decimos que Pedro fue principalmente el que caminó más de cerca con Marcos? Bueno, por lo que dice Pedro en 1 de Pedro 5:13, la que está en Babilonia, que por cierto, 1 de Pedro y Marcos es escritos bajo el mismo contexto y lo vamos a ver eventualmente, pero Pedro dice, elegida juntamente con ustedes, los saluda y también mi hijo Marcos. Ahora, lo que este recorrido breve muestra y lo que busca hacer es que cuando entremos a Marcos no estamos entrando a un hombre desconocido para la iglesia, ni tampoco un no discípulo, unos discípulos que había sido bien entrenado y discipulado por estos apóstoles de la iglesia. Fue un hombre que se tomó la tarea no simplemente de estudiar, de aprender lo que ellos le informaban sobre Cristo, pero anotarlo, escribirlo, memorizarlo. Era un hombre deseoso de conocer a Cristo. Era un hombre que no simplemente hizo una tarea de teólogo, historiador, pero una tarea de discípulo. ¿Sabes por qué? Porque ese discípulo, como lo leímos, dio su vida por el Salvador. Ese discípulo no simplemente plasmó la vida de Jesús, pero este discípulo dio la vida por su Señor Jesucristo. Entonces, por eso es que decimos en Gracia sobre Gracia lo importante del discipulado. Ahora, hablamos del discipulado como que si fuese algo de nuestros tiempos, pero nuevamente el discipulado existió en la mente eterna de Dios. El discipulado fue dado por Dios. El discipulado es aquella obra de un creyente con otro creyente o con un creyente y un no creyente, compartirles el evangelio de Cristo para que conozcan a Cristo,
para que sean como Cristo. Es llevarles de la mano y uno al otro diciendo, vamos a caminar juntos. Por eso en Gracia sobre Gracia decimos, ¿con quién caminas? Tenemos el gran modelo de un Pedro con un Marcos, de un Pablo con un Marcos, de un Bernabé con un Marcos. Qué bendición sería que Dios levantara entre nosotros acá ese tipo de relaciones. Qué bendición que tu meta principal sea tan cargada a tu corazón de decir, ¿a quién yo estoy discipulando con la palabra de Dios? ¿A quién yo estoy llevando del lado, caminando con, orando por, apuntándole a la Biblia? Vamos a la Biblia, porque eso es lo que se hace como creyentes. Esos son los discípulos que se discipulan mutuamente, se apuntan a Cristo, caminan con Cristo, enseñan de Cristo. Por lo tanto, ¿sabes cuál ha sido mi oración y seguirá siendo mi oración? Que Dios levante entre nosotros amistades verdaderas, reales, con un peso eterno en nuestros hombros. ¿Y cuál es este peso eterno? Que nuestra tarea mutua es que tú luzcas más como Cristo y tu tarea para conmigo es que yo luzca más como Cristo. Estas amistades de entre nosotros, que pasamos buen tiempo y debemos pasar buen tiempo, somos amigos, pero profundizamos. ¿Cómo está tu vida? Debe ser la gran pregunta comparada con Cristo, no con tu vecino, no conmigo, con Cristo. Y el verdadero discípulo que ama como Cristo, le va a pesar tanto el que el otro, como él, principalmente él, tenga áreas en su vida donde no luzcan como Cristo. Y mutuamente entonces nos empapamos de esto al tal punto que seamos capaces aún de dar nuestra vida por Cristo, como Marcos lo hizo. Ahora, en la historia hay otro gran hombre, el gran Ireneo de León, un fiel defensor, un hombre que defendía la fe, apasionado por Cristo. Y este hombre, en el año 175 después de Cristo, fíjate lo que habla de Marcos. Él escribe y dice, después de la muerte de estos, es decir, de Pedro y Pablo, que obviamente, como lo vamos a ver, también fueron asesinados de una grave manera. Pablo, por ser ciudadano romano, y esto es todo en el contexto de Marcos, te lo voy a explicar después, pero en el contexto de la era de Marcos, en el año 60 al 70, creemos que tanto Pedro como Pablo fueron asesinados. Pablo, por ser un ciudadano romano, no fue crucificado, le cortaron la cabeza. Pedro, por ser un judío, fue crucificado, pero por no considerarse digno de morir como su gran salvador, fue crucificado al revés. Entonces, después de la muerte de estos dos, dice este Ireneo de León, en el año 1175, dice, cuando ellos murieron, Marcos, el discípulo e intérprete de Pedro, también nos transmitió por escrito las cosas predicadas por Pedro. Ahora, quizás tú no te llames Marcos, pero si tienes el mismo llamado de Dios, si eres un discípulo de Cristo. Quizás no te llames Marcos, pero tenemos juntos aquí el llamado de tener esta comunión con el gran Salvador que profesamos creer. Esta gran intimidad de conocerle tanto que no nos avergoncemos de hablar de este gran Salvador. Que no nos avergoncemos de proclamar y de vivir para Él. Que no nos avergoncemos, como lo vamos a ver, porque el peso del discipulado en Marcos tiene mucho peso, como lo vamos a ver más adelante, pero que no nos avergoncemos de aquel que si nos avergonzamos aquí, Él se avergonzará de nosotros en la gloria. Entonces hay un peso aquí de lo que es en serio y vivir para el Señor. Entonces, si este es un breve relato de la vida de Marcos, la próxima pregunta que debemos contestar es, ¿para quién escribió Marcos? Y aquí es donde viene parte importantísima de entender el contexto de Marcos, que yo creo que no se aplica directamente ahorita al contexto nuestro, pero sí al de muchos hermanos en muchas partes del mundo que hoy día se tienen que reunir a escondidas porque si los encuentran los matan. A nosotros no hay ningún policía aquí afuera y posiblemente, durante nuestro tiempo, posiblemente no vayamos a ver tal cosa aquí, pero nuestros hijos o nietos sí lo van a vivir. Entonces, ¿cómo nos preparamos para dejar un legado a las generaciones venideras? No un cristianismo light, superficial, como lo vamos a ver, pero un cristianismo bíblico y pesado y robusto porque está cimentado y arraigado en la palabra de Dios. Entonces, ¿para quién fue que escribió Marcos? Bueno, antes de entrar allá, yo quiero leerte lo que para mí es
uno, sino el principal versículo clave de Marcos. Y obviamente por hoy ser una predicación de introducción, no vamos a desglosarlo porque vamos a llegar a este versículo eventualmente en nuestra serie, pero yo creo que Marcos 10, versículo 45, es el versículo clave, por así decirlo, de toda este relato. Fíjate lo que dice Marcos 10:45, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No hace mucho escuchamos una prédica de Elmer sobre estos versículos. Aunque él lo leyó de Mateo, yo creo que obviamente Marcos, este versículo es muy clave, central, no simplemente para la vida de Cristo, la misión de Cristo, la obra de Cristo, pero para la iglesia de Cristo. Y lo vamos a ver más porque es que creo yo que al escuchar esto la audiencia de Marcos tuvo que haber sentido un gracias, Señor, gracias. Porque tú al escuchar esto dices, ay, mira que sí, no vino a ser servido, wow, qué gran. No, espérate. Para ellos el escuchar esto era de gran ánimo, porque Marcos escribe intencionalmente para alentar una iglesia en medio de grandes sufrimientos. Yo quiero transportarte, aunque no puedes, pero quisiera que tú de alguna manera, al acercarte en tu mente al tiempo de Marcos, a la iglesia o al grupo de creyentes que Marcos le escribe, tú pudieras transportarte, aunque tan ajeno está de nosotros, tú pudieras sentarte en la silla de estos hombres y mujeres, en los zapatos de estos discípulos, ante tan sufrimiento que estaban pasando cuando Marcos decide escribir y relatar la vida de su gran Salvador. El contexto de Marcos, la audiencia de Marcos, es en un tiempo, como acabo de decir hace unos minutos, donde posiblemente fue escrito para una gente que estaba viviendo en Roma e Italia. Estas personas que estaban viviendo eran creyentes obviamente, pero estaban bajo una grave persecución, una de las más severas de la historia de la iglesia. Estaban pasando por persecuciones violentas, maltratos y acusaciones del Imperio Romano. Más o menos, como acabo de decir, más o menos en los años 60 y 70 después de Cristo, este gran evento de una gran persecución, principalmente por el emperador Nerón, que en el año 64 acusa de este gran incendio que pasó en Roma, que casi acaba con toda Roma. No voy a entrar en detalles de la historia, pero lo que sí se conoce aún por gente que ni siquiera era cristiana, sino aún por judíos históricos o historiadores que muestran que este emperador lo que hizo fue levantar fuego a toda su ciudad porque estaba medio loco, y en parte de su manera de justificar sus hechos o de negar sus hechos fue condenar a los cristianos. Porque en toda Roma, los únicos lugares más o menos que no fueron afectados por el fuego fue donde vivían los judíos y donde vivían los cristianos. Y comienza una de las grandes persecuciones para los creyentes. Ahí estamos nosotros ahorita. En este relato de la vida del Señor Jesucristo, en esa audiencia. No simplemente es que fueron acusados por el emperador. Y yo sé que para nosotros esto es un poco como ajeno. Acusados de casi acabar con la gran Roma. Y estos viles cristianos inútiles, echados a un lado, fueron los culpables según este emperador. Ahora, ¿por qué te digo todo esto? Bueno, porque parte de la sentencia de estos cristianos a los cuales Marcos le escribe, ¿sabes cuáles eran? No simplemente era el maltrato verbal, físico de golpes, pero fueron puestos como títeres, por así decirlo, de una burla, de risas, donde eran puestos en un coliseo, vestidos como bestias o como animales, y les soltaban perros para que murieran mordidos por estos perros. Posible algunos dicen que hasta leones, pero lo que sabemos eran que eran perros. Estos cristianos no negaron su fe, no dejaron a Jesucristo. Ellos sabían el costo de lo que es ser un discípulo de Cristo. Ante el sufrimiento nos dijeron, gracias, me voy. Y cuando lleguemos a la parábola de la siembra, que algunos cosecharon y que otros cayó, pero cuando vino los sufrimientos y la persecución y todo eso se abandonaron, todo esto va a sonar y espero que no se te olvide esto. Y lo vamos a recordar una y otra vez cuando lleguemos a Marcos, porque cada y uno de los 16 capítulos
de Marcos tienen como meta final, y lo vamos a ver más adelante, alentar a estos que estaban siendo perseguidos o conocían gente que había sido asesinada o estaban a punto de ser asesinados, familias separadas por el hecho de ser creyentes. Fueron puestos delante de este coliseo para ser condenados. Cada cristiano que no negaba a Cristo y que se asociaba con Cristo, entonces era sentenciado a este o a otro tipo de muerte, como lo experimentó el apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Ahora, si tú estuvieras en ese lugar, otra vez, es tan lejano para nosotros, desafortunadamente y afortunadamente, pero es tan lejano para nosotros este cristianismo que yo me pregunto, si tú estuvieras en ese lugar, ¿qué palabras te animarían? Digamos que tú estás con tu familia, con tus hijos. Posiblemente tú estás ahí, se llevan a tu esposo, se llevan a tu señora, se llevan a uno de tus hijos, no sé qué cosas de estas pasaron. Y tú estás en medio de tal tribulación, de tal aflicción, de tal persecución. ¿Qué palabras te animarían? Te llega una carta. ¿Qué pensarías que esa carta tendría que decir? ¿Sabes por qué hago esta pregunta? Porque de este lado tenemos un cristianismo tan terrenal, tan light, que yo creo que algunos de nosotros pensaría que las palabras escritas en esa carta tendrían que ser palabras como: Dios no quiere esto para ti. Espérate, mi papá lo acaban de matar esos perros. Dios no quiere esto para ti. Otros dirían: Dios quiere ayudarte, pero no puede porque el mal es más fuerte que Dios. Bueno, seguro Dios no quiere esto, pero es que Satanás es quien lo está haciendo. Ahora, yo no sé qué es lo que tú piensas y te voy a decir lo que yo pienso, porque yo lo que deseo es que tú veas lo que Dios piensa y lo que Dios dice. Porque a la luz de Marcos, tú vas a encontrar la autoridad de un supremo Cristo que tiene autoridad para controlar los demonios que se le caían delante de él por temor, no por competencia. Y se les da autoridad para hacer algo o no hacer algo. Tiene el control absoluto de cualquier enfermedad. Ciegos sanados, paralíticos sanados, personas enfermas, una mujer con un derrame en sangre por años sanada, hijos sanados. Lo que encontramos entonces en el relato de Marcos es que Marcos no escribe para aliviar la prueba. Ni siquiera escribe para decir: bueno, cierren los ojos, piensen en el mar, o mírense al espejo y digan: yo lo puedo. No, Marcos no escribe para eso. Marcos ni siquiera minimiza el sufrimiento que están pasando. Lo que Marcos le muestra, y vamos a ver, es un supremo Salvador que lo gobierna absolutamente todo. Un supremo Salvador, no cualquier Salvador pequeñito ahí esperándoles. Un supremo Salvador, grandioso, poderoso, mostrándoles lo siguiente: el Hijo del Hombre no vino para servir, para ser servido, sino vino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Ponte en ese lugar de sufrimiento y que te digan: ¿sabes quién es tu Cristo? Aquel que tiene toda autoridad como el Hijo del Hombre. Y a eco de Daniel, ellos sabían que Daniel profetizó de un Hijo del Hombre que vendría con toda autoridad por encima de cualquier rey, cualquier cosa, y sin embargo él pudo haber tenido toda autoridad para decir basta ya, pero la manera en que él dijo basta ya es dando su vida por ellos. Se entregó voluntariamente, se entregó porque él le plació obedecer al Padre. ¿Por qué? Para dar su vida por rescate de muchos. Y vamos a ver a lo largo de esta serie qué quiere decir muchos. Lo que ellos escucharon fue: Cristo sufrió. Más de todo en este dolor, en ese sufrimiento, y tú escuchar de Marcos decir: Cristo, tu Señor, sufrió. Él comprende mi sufrimiento entonces. Cristo fue condenado. Yo estoy siendo condenado. Cristo fue burlado. Se están burlando. Mira a Nerón riéndose de nosotros y la gente riéndose, aplaudiendo. Somos un circo. Cristo, el Hijo del Hombre, que no tuvo por qué ser burlado, fue burlado. Cristo fue maltratado.
En medio del maltrato de esta gente en este tiempo, atemorizados porque los iban a maltratar, Marcos les recuerda, miren a Cristo, que fue maltratado por ti. Miren a Cristo que murió por ti, específicamente si eres un creyente. Murió por ti. Nuevamente, entonces para Marcos, la meta de su escritura era nuevamente ayudarle a estas personas a mirar a Cristo en la circunstancia más difícil de sus vidas y recordar el peso y el llamado de ser un discípulo. Entonces, por ejemplo, si tú vas a Marcos 8, para darte una idea, en el versículo 34 al 35, cuando escucharon esto, nuevamente para nosotros suena como, sí, voy a negar mi vida, no voy a comprar un Starbucks esta mañana. Voy a negar mi vida, voy a la iglesia el domingo porque no voy a la playa. Me voy a negar, no voy a, en vez de irme a ver un partido, voy a conversar con otro creyente. No ves esto aquí. En Marcos 8:34 dice, llamando a Jesús a la multitud y a sus discípulos, les dijo, si alguien quiere venir conmigo, ellos en medio del sufrimiento, pero ¿por qué seguía a Cristo? Si yo estaba tan bien, si seguro no seguía a Cristo, yo no me hubiera metido en este problema. Si hubiese seguido a Cristo, seguro estoy como que equivocado, estoy en la religión equivocada, porque se supone que seguir al Hijo de Dios me iba a traer prosperidad, bendiciones, pero al contrario, veo que todo está patas arriba. ¿Qué está pasando? ¿Qué es seguir a Cristo? Cristo les dice, niegues a sí mismo. Es una manera de decir, muere a ti mismo. Que para el ser humano es contrario a lo que nosotros queremos hacer. Nadie por naturaleza quiere morir a sí mismo. Por naturaleza queremos exaltarnos a nosotros mismos. Por naturaleza quiero tener control de todas las cosas. Pero Cristo dice, no, muere a ti. Muere a todo lo que tú quieras, pienses, desees controlar o desees pensar. Muere a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. Y aquí viene este versículo que tuvo que haber sido de música para ellos y de aliento para ellos. Otra vez ante los perros, ante las burlas, ante los maltratos, ante los asesinatos. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. En ese momento, seguro uno quisiera correr, salir de ahí, me voy a salvar, voy a negar a Cristo. Y Cristo dice, no, espérate, estamos en el negocio del Padre Celestial. Estamos en la misión y en la mente del Señor eterno, no en tu mente o en mi mente, en el eterno Dios. Y lo que el eterno Dios dice, la matemática que no funciona, el que quiera salvar su vida, la salvará. No, esa no es la matemática. Esa no es la lógica de Dios. La perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí y el evangelio, la salvará. Lo que estos discípulos entendieron nuevamente es que ante la muerte física al frente de ellos, ellos tenían que saber y recordarse que su alma había sido comprada por Cristo y para Cristo. Por lo tanto, Cristo dice, no teman a aquellos que pueden acabar con su cuerpo. Teman a aquel que puede llevar su alma al infierno. Por lo tanto, qué bendición tener a Cristo. Entonces, si Marco le escribe a esta audiencia, nuevamente ya para ir terminando, ¿para qué y por qué escribió? Ya lo mencioné, pero ¿por qué escribió? Bueno, nuevamente, Marcos quiere alentar. Recuerda a la audiencia, sufrimiento, persecución, aflicción, sangre, acusación, están ahí estos creyentes en Roma. Y Marcos lo que dice, quiero alentar a estos creyentes que están sufriendo, están siendo perseguidos. ¿Qué hago? Haz lo que has escuchado de Pedro y de Pablo. Predica a Cristo, Marcos. Predica a Cristo. Enseña de Cristo. Fortalece a la iglesia. Exhorta a la fe de los cristianos sufriendo. Por lo tanto, Él se toma el tiempo para dar la verdad del perfecto y glorioso Salvador, que siendo Dios sufrió toda aflicción, insultos, burlas, maltratos y muerte de cruz para salvar a pecadores por gracia. Entonces, al escuchar esto, estos creyentes tendrían que ser animados, se supone que tuvieron que haber sido animados de recordar lo que Cristo hizo ante la aflicción, lo que Cristo hizo por ellos, morir por ellos, donde está Cristo resucitado y sentado a la diestra del Padre. Ellos tuvieron que haber recordado nuevamente, no pongan su mirada en las cosas pasajeras,
Pongan su mirada en las cosas eternas. Y sé que en nuestra cultura de hoy día todo es lo ahora, lo inminente, lo de ahorita. Pocos ojos para lo trascendente, para lo más allá. No, ahorita mi vida es ahorita. No, tu vida no es ahorita. Tu vida dada ahorita es una oportunidad para el resto de la eternidad estar o disfrutando a Dios o bajo la santa ira de Dios. Corre a Cristo. En medio de toda aflicción, mira a Cristo, porque ser discípulo de Cristo se es en una nación o en un estado o en una cultura, en una sociedad hostil y rebelde para con Dios. Por tanto, Marcos presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Y lo que hace Marcos es decir, este es el Hijo, véanlo, está en la cruz, está yendo a la cruz, va a ir en la cruz. Si tú tienes una tarea y lees Marcos esta semana, trata de leerlo. Es corto en realidad, 16 capítulos. Tú te vas a dar cuenta de algo que no necesitas un libro de teología para saberlo. Tú te vas a dar cuenta que Marcos es tan claro que tiene dos divisiones fáciles en su evangelio. Él muestra del capítulo 1 al capítulo 8 lo que es Cristo, la autoridad de Cristo, y termina esa sección, ¿sabes con qué? Con la confesión del apóstol Pedro. Tú eres Cristo, el Hijo de Dios. Y del 9 al 15 en adelante, lo que hace Marcos es comenzar una nueva sección que ¿sabes cómo termina? Con la confesión del centurión, diciendo después de la muerte de Cristo, en verdad, este era el Hijo de Dios, de tapa a tapa, un judío, un gentil, proclamando, Cristo es el Señor, Cristo es el Señor. Y te vas a dar cuenta y una y otra vez que precisamente hay esta caminata hacia un lugar específico y es Marcos quien va de una manera rápida en su evangelio. Inmediatamente. Si pudieras subrayar esta palabra durante esta serie, te vas a dar cuenta cada vez que Marcos dice inmediatamente. ¿Sabes por qué? Porque él quiere llegar a Jerusalén. Su tarea es llevarte el capítulo 1 hasta el capítulo 15, cuando Cristo es puesto en una cruz. Y la entrada triunfal que vamos a ver más adelante en el capítulo 11, tú te vas a dar cuenta que Cristo está caminando en su ministerio terrenal con vistas a cumplir el ministerio celestial del Padre para ir a una cruz y dar su vida por su iglesia. Por lo tanto, con esto termino. La iglesia verdadera no se cae con la persecución. Al contrario, la iglesia verdadera se fortalece en la persecución. El discípulo verdadero no huye en las persecuciones. Y escucha esto, porque ahorita dice, bueno, menos mal no tengo ninguna persecución. El creyente verdadero no huye de la santificación de Dios. No huye. Él no se esconde. Él busca, Dios, ¿qué áreas de mi vida quieres cambiar? Muéstrame más, cómo yo crezco, cómo yo soy más como aquel Cristo. Por lo tanto, de tarea, tienes preguntas para contestar. Y esta semana toma este tiempo para orar y pensar, ¿qué cosas Dios desea que deje a un lado porque me está impidiendo conocer más a Cristo? ¿Qué cosas? Todos aquí sabemos de esas cosas. Y para tú crecer, tienes que abandonar esas cosas. El crecimiento espiritual comienza en el momento en que reconoces esas áreas de arrepentimiento de pecados para crecer con Cristo. Segundo, ¿qué situación estás pasando donde necesitas mirar solo a Cristo? ¿Qué situación estás pasando? Cualquiera que sea, no minimizando la situación, pero donde Cristo te diga, mírame a mí, mírame a mí. No importa la situación, no mires a nadie más, a nada, solamente mira a Cristo, mira a Cristo, mira a Cristo. Eso es lo que te va a sostener en cualquier momento de tu vida, en cualquier situación de tu vida. Mira a Cristo. Nada más, mira a Cristo. Obviamente mirar a Cristo significa muchas cosas, pero lo que digo es pon tu mirada en Cristo, aprende de Él, conoce de Él. Y por último, ¿qué te está consumiendo que no te deja deleitarte en la llenura de Dios? ¿Qué te está consumiendo que no te deja deleitarte en la llenura de Dios? Por lo tanto, tienes un gran Salvador, que precisamente hoy recordamos. Esto que hacemos en la Santa Cena es recordar una realidad ya verdadera, pasada, eterna, pero presente,
donde recordamos la obra perfecta de Cristo en aquella cruz. Por lo tanto, ahora vamos a mirar a Cristo y su gran sacrificio. Y vamos a recordar lo que esto significa para nosotros y lo que significó para ellos en aquel tiempo. Así que déjame orar y después ya vamos a entrar en nuestra participación de la Santa Cena. Padre Dios, te damos tantas gracias por esta tarde ya, por tu palabra, por recordarnos muy por encima lo que deseamos ver muy profundo, y es este único Salvador, precioso Dios, Cristo. Oh Padre, prepara nuestros corazones mientras que seguimos caminando en tu evangelio según este discípulo llamado Marcos. Ayúdanos a verte. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.